suficiente. Y un poco en ese artículo, bueno, me llamó mucho la atención, yo estaba como metida en el asunto de la sostenibilidad, pues muy interesada en ese momento desde hacía unos 3 o 4 años. Em, y bueno, yo lo leí y tal, el trabajo me interpeló mucho, como que me hizo hacerme muchas preguntas y a raíz de eso yo empecé a buscar más del trabajo de Mariana. Me di cuenta que era muy famosa en Instagram, yo no la conocí por Instagram. Me di cuenta que, bueno, que mucha gente seguía su trabajo por allí, que tenía un blog pues que todavía está, pero en el que ya no escribe, que se llama Animal de Isla. Pero sobre todo, pues conocí la comunidad de Patreon que tiene yo la conocí desde el año pasado, me uní allí desde el año pasado y pensaba en cómo esa comunidad, cómo ser integrante de esa comunidad ha sido algo que ha cambiado mucho mi vida. Yo estudié filosofía y yo durante la carrera me sentía muy perdida porque digamos que mis preguntas, como lo que a mí me atravesaba, era algo que no tenía lugar, digamos, en las discusiones que se daban en las clases. No sé, eran sobre todo como asuntos éticos, como preguntas muy profundas sobre mi lugar en el mundo, que allí no tenían más bien bienvenida, sino que siempre eran como muy tratados desde el ámbito racional y como que cuando los intentaba expresar, pues no había lugar para eso, siempre tenía que buscar, era como un lugar más racional y esto. Y bueno, también sentía como que los filósofos que leíamos no trataban los problemas que a mí me interesaban, entonces yo me sentía un poco perdida porque el interés que yo tenía cuando era adolescente no lo vi en la carrera que yo estudié. Y bueno, estaba como perdida con la filosofía, no sé qué, pero cuando me encontré con esta comunidad, me encontré con un espacio en el que esas preguntas sí tenían un lugar y sí tenían un carácter profundamente filosófico. Y de hecho, gracias a Mariana, conocí a Juan Pablo y a toda esta comunidad, pues alrededor de ecologías espirituales desde el sur, que también ha sido un proceso muy bonito. Entonces me parece muy chévere como estar uniendo como estos dos procesos, porque, o sea, sin saberlo ustedes dos, como estos dos procesos juntos, fueron algo muy importante para mí el año pasado y este año, como que han sido lo que hubiera querido encontrar yo en ese momento que estaba estudiando esa carrera. Y pues bueno, eso, me alegra mucho que nos encontremos acá en este espacio, como a hablar de estos temas que siento que nos interpelan pues a todos, sobre todo de una manera muy emotiva, que es una forma de inteligencia y que ha sido silenciada pues durante mucho tiempo. Y ya para presentar a Mariana en sus propios términos, pues ella me respondía que ella se dedica a aprender sobre su relación de la tierra y a compartir herramientas para personas que, como yo y como todos los que estamos aquí, estamos buscando explorar, observar y aprender más sobre esa relación. Bueno, gracias, Mate. La forma en que decidimos eh, este encuentro va a ser tipo una conversación que va a ser un poco preguntas y respuestas, o preguntas, reflexiones, o pregunta, o pregunta no sabemos qué, así que no lo tenemos muy pautado y les invitamos un montón a que si ustedes quieren hacer las preguntas, déjennoslas en el chat, yo ahora ir recopilándolas. Yo puedo comenzar con unos disparadores y ahí Mariana lo toma, lo que quiera, y vamos viendo ahí cómo surge esto de manera un poco más orgánica, caótica, organizada. Así que bueno, yo quisiera empezar preguntándote, Mariana, como quién es Mariana, ¿no? ¿Quién es Mariana Matija? Pero como en tres estadios, ¿no? ¿Quién fue Mariana Matija? ¿Quién es Mariana Matija? ¿Y quién podría ser Mariana Matija? Como que como en esta idea de la identidad narrativa que nos formamos, ¿no? Es un término de Ricoeur, de Paul Ricoeur, un filósofo francés, ¿no? ¿Cómo te ves en estos tres tiempos? Uy,
Así suave para empezar, suave, suave. Bueno, primero, que lo digo ahora que quede en grabación porque lo dije ahorita cuando recién me conecté y estábamos menos personas. Muchas gracias por esta invitación, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron y muchas gracias, Mate, por la presentación. Lamento haber respondido tan tarde, pero me encanta que lo hayas hecho desde cómo lo ves tú. Me parece muy lindo también escuchar pues que lo que comparto ha sido enriquecedor para ti. O sea, para mí eso es como lo que, de las cosas que más felicidad me trae es cuando sé que hay otras personas que se han conectado con lo que comparto. Ahora, para responder la pregunta más difícil que me han hecho en la vida, sí, sí, cómo presentarme es difícil, ahora qué fui, qué soy y qué voy a hacer. Pero me encanta esa pregunta. No sé si voy a hacerle justicia a la respuesta de una pregunta tan interesante y tan amplia como esa, pero yo diría que yo lo que fui o lo que he sido es un ser sensible que ha procurado observar su relación con el mundo con mucha curiosidad y que tuvo la suerte de tener desde la infancia como un bonito acompañamiento en la familia en torno a las preguntas sobre la relación con la tierra y sobre la relación con otros seres vivos y como con unas invitaciones muy concretas desde mi contexto inmediato hacia sí, hacia la observación curiosa y amorosa al mundo que va más allá de lo humano, ¿cierto? Al mundo vivo y a las múltiples manifestaciones de la naturaleza. Siento que eso ha sido, ay, ya, siento que eso ha sido pues como una cosa clave en darle forma a mi manera de ver el mundo y a, pues, a la persona que fui y que ahora soy. Y ahora le iba a responder a Mate por molestar como Mariana, es una persona que se considera un ser recién nacido, que está aprendiendo todo completamente nuevo constantemente. Pero yo sí siento que en este momento estoy, pues en este momento desde hace unos años, como en estos últimos años y ahora, siento que estoy en un proceso pues que para mí está siendo muy importante de transición como de la manera de ver el mundo, o sea, y lo conecto con el tema que nos convoca de las ecologías espirituales, porque para mí esa ha sido una, pues yo diría que de las más grandes transformaciones que yo he tenido en los últimos años y fue pasar de tener una relación de una mirada hacia la espiritualidad como muy lejana y como muy prevenida, o sea, porque yo crecí sintiendo un profundo rechazo por la Iglesia Católica y para mí como que todo eso se metió en el mismo costal, o sea, yo hice como el ejercicio de sobresimplificación de decir, espiritualidad es religión, es iglesia, es peores prácticas de la Iglesia Católica, todo eso es un mismo costal y yo no quiero tener nada que ver con eso. Eh, y afortunadamente puedo decir que estoy en proceso de rehabilitarme de esa manera de ver las cosas y estoy abriéndome pues como a entender la espiritualidad no como una cosa que está ligada necesariamente a una religión organizada o a una institución, pues como a una iglesia específica, sino como a una vivencia y a, de hecho, algo que ha sido esencial para mí, que es sentir que formo parte de algo más significativo y más grande que yo, que eso es una sensación que yo he tenido pues desde que tengo memoria, pero no le había puesto ese nombre, digamos, y me había resistido mucho a verlo desde esa perspectiva. Entonces, en ese sentido, siento que estoy como en estos últimos años, en ese proceso de como de abrirme y de abrir los ojos y de abrir pues mis sentidos y mi experiencia a una manera muy distinta, o sea, que es una manera realmente muy similar, pero como que le trae una capa muy bonita adicional que me permite explorar esto con unas curiosidades nuevas también y con unas preguntas nuevas y como con un acercamiento em, que me ha resultado súper enriquecedor. Y pues en este momento diría que lo del ser sensible que observa con curiosidad su relación con la tierra se mantiene, o sea, como que ese es el hilo de quién fui y quién soy y quién espero seguir siendo, o sea, eso es algo que deseo seguir cultivando. Pero con respecto a qué voy a hacer, quién voy a ser, pues siguiendo con ese mismo hilo, espero
que este proceso de aprendizaje intenso y de apertura en el que siento que estoy en estos últimos años, pues como que me siga llevando, o sea, básicamente que me lleve a transformaciones que en este momento creo que no soy capaz de imaginar, y creo que lo bonito también es eso, pues que yo en este momento puedo tener las expectativas que quiera, pero el próximo año yo no tengo ni idea qué va a ser, ni quién voy a ser, ni cómo me voy a sentir, así que espero seguir estando abierta a eso. Bueno, buenísimo. Em, yo quiero retomar algo de lo que decías, ¿no? De la buena fortuna, ¿no? Que tuviste de haber nacido en un lugar donde se incentivó esa curiosidad por el mundo vivo, ¿no? Que justo, a mí me gusta mucho un autor que se llama Bruno Latour, francés, que él habla sobre un poco sobre la cultura moderna occidental, ¿no? Y esta cualidad de la negligencia. Y la negligencia me parece que es algo que de alguna manera, nos constituye de una manera muy profunda, ¿no? La negligencia hacia, sobre todo, lo que vemos como lo que no es humano. Y te quería preguntar en esa línea, ¿qué, qué experiencia recordás, ¿no? O sea, cómo tu entorno te incentivó o te educó? Porque yo creo que es algo urgente, ¿no? En las nuevas generaciones que vienen, ¿cómo podemos hacer para generar esa atención y ese cuidado y salir un poco de esta hábito de negligir lo que no es cercano, lo que no es humano, lo que no vemos como humano? Pues yo hace poco estaba hablando con mi pareja de, pues como de cómo crecimos, y me llamó mucho la atención que por primera vez ahora a mis 38 años como que fui consciente de lo particular que fue. O sea, no, hay muchos sentidos en los que yo, digamos que a lo largo de mi vida he sido consciente de lo particular que fue la manera en la que crecí con respecto al entorno más cercano. Pero hace poco estábamos hablando es muy específicamente de la casa en la que crecí, que era una casa con un patio muy grande, en la que había árbol de guayaba, árbol de brevas, árbol de limón, había feijoas, había uchuvas, o sea, había como un montón de árboles y de arbustos con frutos comestibles, había animales en el patio, pues mi abuela tenía gallinas, había patos, una época en la que había gansos y me daba miedo bajar al patio porque los gansos eran muy bravos. Y, y mientras le estaba contando esto a Richie, estábamos hablando de eso y yo pensé, yo en la casa de mis amigas de infancia ninguna pasaba eso, pues como igual, o sea, yo sé que esto igual ha ido cambiando mucho, pero igual para esa época ya era como una rareza ese patio como con unas esas características todavía como tan rurales, digamos, estando en la ciudad. Y, y yo creo que eso fue clave porque, pues desde que tengo memoria, en mi casa yo me relacioné con seres de otras especies. Fueron muy protagónicos en mi infancia. Mi casa estaba llena de plantas, a mi abuelita le encantaban. Bueno, como pueden ver, nosotras heredamos ese gusto, pero mi abuelita tenía la casa llena, llena, llena de plantas. Como les contaba, en el patio pues había animales, yo en la casa había, pues yo tuve perrita desde que estaba súper chiquita, tuve una gata que tuvo gaticos, porque en esa época además no se hablaba de la esterilización ni de la importancia de esterilizar a los animales, y esta gata tenía sus camadas de gaticos y yo crecí jugando con esos gaticos, entonces para mí eso fue, o sea, yo diría que además no solamente fue como mi familia la que me enseñó, sino que esos seres mismos me enseñaron de manera muy directa, porque en mi relación con ellos yo empecé a descubrir la riqueza de sus propias vidas. O sea, yo empecé a ver como, esto es una gata que es una madre también, y estos son sus hijos que desean pasar tiempo con su madre. O sea, eso a mí no me lo tuvo que explicar mi mamá, sentarme a decirle como, mira, esta es la mamá y no sé qué. O sea, yo lo aprendí vivencialmente porque tuve ese contacto con esos seres. Em, y pues no tengo recuerdos específicos, por ejemplo, de que yo estuviera dañando una mata, pero me imagino que si pasó, me habrán dicho como no, hay que cuidarla por esto, esto y lo otro, y es un ser vivo. Entonces, claro, como que siento que el mismo hecho de que yo haya crecido en una casa en la que estuve en contacto tan directo con seres de tantas especies, o sea, eso en sí mismo ya fue una experiencia educativa, aunque no haya habido personas poniendo esa experiencia en palabras.
Y pues eso lo conecto con, pues como con lo que tú planteabas en la pregunta, y es esta tendencia que tenemos pues a no considerar valioso lo que va más allá de lo humano, ¿cierto? Quedarnos como muy encerrados en el círculo humano para considerar qué es lo que vale la pena cuidar. Y pues para mí eso está completamente relacionado también con que estamos cada vez más encerrados hablando entre humanos, sobre humanos, en cosas, en entornos hechos por humanos, pensados para humanos. O sea, cada vez estamos en contextos que hacen que sea más difícil estar en contacto con seres de otras especies, con lo cual la enseñanza que podemos obtener directamente de nuestra relación con otros, esos otros seres se pierde. Y la obtenemos es como por un intermediario, o sea, puede que haya personas muy bien intencionadas que nos quieren ayudar a acercarnos a esos seres, pero igual siguen siendo un intermediario, o sea, no es lo mismo que alguien me diga, em, esto es lo que pasa con los animales cuando tienen a sus bebés, o esto es lo que pasa cuando los gansos están en el patio, qué sé yo, a que yo misma lo experimente, con lo cual siento que eso es, pues sí, o sea, es que eso es claramente un efecto bola de nieve, pues lo que estamos viviendo, o sea, cuanto más nos estamos alejando, cuanto más, cuantas más fronteras estamos poniendo entre nuestro propio cuerpo animal y los cuerpos de otros seres vivos y las manifestaciones directas de la naturaleza, más sentimos que las conversaciones son solamente entre humanos y que lo importante es solamente lo que pasa entre los humanos, entonces más nos seguimos alejando, entonces más nos enfrascamos en estas conversaciones, entonces más nos alejamos y pues básicamente así estamos, como en esta burbuja mental aislada del resto del mundo vivo, en donde sentimos pues que tiene que haber como intermediación constante y que el aprendizaje directo pues como que parece una cosa tan difícil de obtener. Sí, ahí me da pie. Y recuerdo algo que leí que a mí me impactó mucho de un autor Yanomami, indígena brasileño, que se llama David Copenagua. Y Copenagua tiene un libro fantástico que se llama La caída del cielo. Y dice algo así como que el pueblo de la mercancía, porque esa es la manera como Copenagua nos llama a nosotros, ¿no? A las sociedades más basadas en mercancías. El pueblo de la mercancía solo sueña en sí mismo, ¿no? Y esa soledad tan profunda, ¿no? De no poder soñar con con algo otro, ¿no? Con algo otro, sino quedar enfrascado en ese sueño que solo se sueña a sí mismo. Me parece una de las cosas más profundas y uno de los dictámenes más fuertes Ya. que yo he leído respecto a la manera como consideramos nuestra relación con el mundo vivo. Y en ese sentido a mí me gustaría preguntarte, bueno, ya entrando como en el tema que yo creo que nos vincula más, ¿no? Como vos mencionabas esta espiritualidad, en cierta medida todos, sobre yo soy de Colombia, fui a un colegio del Opus Dei, ¿no? Y sé en qué consiste esa espiritualidad desencarnada, esa espiritualidad negadora, esa espiritualidad basada en la culpa, ¿no? Y todos crecimos con o por lo menos algunos de nosotros Exacto. vimos esa relación con la espiritualidad como algo que había que rechazar, que había que superar. No, lo que hay tiene que ser un par más maluco. Cuidado con la... Espérate, digo yo, silencio. Y, eh, y bueno, esa fue la noción de espiritualidad que yo creo que muchos de nosotros, con la cual muchos de nosotros nos formamos. Y por un tiempo creo que varios de nosotros fuimos hacia otro ámbito, ya sea, no sé, en mi caso fue las artes del cuerpo, ¿no? La danza, y después empecé a encontrar otra noción de espiritualidad. Entonces me gustaría como hacer ese paralelo entre estas dos espiritualidades que yo creo que tiene que ver con una espiritualidad que niega nuestra relación con la tierra, que niega nuestra relación con el cuerpo, que niega nuestra relación con que de alguna manera es totalmente antropocentrista, y esta otra espiritualidad que yo creo que algunos de nosotros estamos tratando de acercarnos, tratando de formular, tratando de pensar, tratando de llevarla a la práctica. Entonces, si nos puedes decir, si querés, algunas reflexiones tuyas con respecto a esto que llamamos espiritualidad. Pues es que yo, eso que acá, lo último que acabas de decir, creo que para mí es tratar de redescubrirla, o sea, porque es que creo que nacemos
con la, digamos, como con la predisposición vital de tener esa relación significativa con lo que va más allá de nosotros y como con todo lo que sabemos que supera nuestra posibilidad de entender y de abarcar, pero en la medida en la que nos quedamos con esto, o sea, con lo otro que mencionabas, como soñando sobre nosotros mismos, ¿cierto? Donde no hay sueños sobre otros y donde no hay conversaciones sobre interlocutores en el resto del mundo vivo, ¿cierto? Donde todo se vuelve solamente humano, es donde se hace esa ruptura. Entonces, para mí, por ejemplo, como mencionaba ahorita, ha sido también el proceso de redescubrimiento, o sea, de darme cuenta de que esto que estoy logrando, a lo que estoy logrando acercarme ahora y en esta rehabilitación del rechazo que sentí durante tanto tiempo por la espiritualidad, por haberla entendido de otra manera, es de hecho el proceso de reconciliarme con algo que yo he sentido muy natural a mí desde que tengo memoria, o sea, esta sensación de estar maravillada por el mundo y de sentir que formo parte de algo magnífico y maravilloso y superior en todo sentido, pero que yo soy una parte, ¿cierto? No superior en el sentido, no de, si eso es superior, entonces yo soy inferior, sino yo soy parte de. Em, y para mí, pues eso también como lo mencionaba ahorita, eso está siendo un proceso muy enriquecedor porque eso implica también reconciliarme con el hecho de que mi acercamiento a este tema también ha sido siempre desde una perspectiva espiritual, aunque yo no me hubiera dado cuenta, ¿cierto? Lo que yo he querido compartir ha sido esa sensación de respeto y de fascinación por el mundo vivo, precisamente por ser superior a, en ese sentido, ¿cierto? En el que yo soy parte de y en el que estoy completamente conectada con todo lo que pasa y en el que hay cosas que están completamente por fuera de mi alcance y de mi capacidad de comprensión y de mi capacidad de racionalización y de verbalización. Y no por eso entonces necesito ponerlas a un lado, tratar de quebrarlas en pedacitos para explicarlas, sino que necesito acercarme a eso también con la curiosidad de permitirle existir de esa manera no explicable para mí o no verbalizable. Em, y con respecto, pues como un poco nada que ver, pero mucho que ver, cuando estabas hablando de lo que decía Copenhague, pues del no soñar, ¿cómo era? Sí, o sea, como lo de no soñar, soñar solamente sobre nosotros mismos, que me acordé en la infancia pues de dos cosas, conectando con la pregunta de ahorita. Hay una cosa que yo no me acuerdo en qué momento fue, pero tengo así ese recuerdo, no se me borra. Alguna vez mi mamá contándome que mi abuelo le pedía permiso a las plantas para podarlas. Y eso a mí desde muy chiquita me quedó. Y yo cuando voy a podar las plantas les pido permiso, pues como que les cuento que las voy a podar y les cuento por qué. Y me acordé también de muy niña, muy niña, con mi perra, tratar de enseñarles a escribir. O sea, yo estaba desesperada por hablar con ella de alguna otra manera, o sea, como de tener una conversación con ella. Y yo decía, listo, pues si no podemos hablar el mismo idioma así, de pronto es por escrito así. Y para mí era como obvio que ella iba a poder aprender a escribir y que íbamos a poder hablar. Entonces estaba pensando en esto de soñar solamente sobre nosotros mismos y esta desconexión con todo el mundo que va más allá de lo humano y este deseo infantil que yo sé que no era solo mío, o sea, es que si vamos a preguntarle a la gente quiénes que crecimos con animales no nos soñábamos hablando con nuestros animales o quienes no directamente hablábamos con ellos y nos imaginábamos las cosas que nos estaban respondiendo, pues o entendíamos las cosas que nos estaban respondiendo simplemente en un lenguaje que no era el lenguaje pues alfabético y verbal. Um, y creo que eso tiene mucho que ver, ¿cierto? Como esta apertura a la comunicación con el resto del mundo y a entender que la comunicación no es solamente esta manera de comunicación, que esta es una manera fantástica y maravillosa y súper útil y todo lo que queramos, pero es una de yo no sé cuántas maneras posibles de comunicarnos, que además entre nosotros mismos, entre humanos, incluso otras formas de comunicación han ido perdiendo protagonismo por el protagonismo que ha ido ganando este tipo de comunicación, la comunicación verbal alfabética, porque además pues está toda esta conexión que hacemos como con la mente racional y con lo que podemos explicar y acumular como datos y ta, ta, ta. Entonces creo que hay una conexión pues muy interesante, pues que a mí me ha tenido fascinada, sobre todo pues en los últimos meses es algo que me ha tenido así como, he estado particularmente obsesionada con esa conexión porque creo que ahí hay algo muy importante de esa ruptura, ¿cierto? De esa dificultad que tenemos
no solamente para soñar sobre algo que va más allá de los humanos, sino para hablar, para comunicarnos, para conectarnos con aquello que va más allá de nuestra propia especie, porque tal vez estamos esperando es que toda la comunicación sea este tipo de comunicación. Y con todo lo maravilloso que tiene este tipo de comunicación y con lo maravilloso que tienen, por ejemplo, estas tecnologías que nos permiten estar acá a las 48 personas que estamos desde diferentes lugares del mundo. Eh, a mí una cosa que me inquieta mucho, por ejemplo, es lo que pasa incluso ya en las comunicaciones humanas cuando confiamos tanto en estos medios en donde todo es obligatoriamente audiovisual, ¿cierto? En donde no podemos tener como otros tipos de comunicaciones y en donde el resto de nuestra expresión de nuestro cuerpo animal y de nuestra experiencia de estar vivos se pierde tanto y pasa, no diría yo a un segundo plano, a un tercer, cuarto, quinto plano y, y todo queda pues como condensado en las palabras y en que, claro, insisto, son herramientas fantásticas, pero también es muy importante reconocer sus limitaciones y creo que eso es algo que nos hace mucha falta, pues reconocer los límites del lenguaje también, del lenguaje verbal y alfabético. Yo ahí voy a tomar esa línea de reflexión. Después voy a hacer las preguntas que están dejando en el chat o vamos a retomarlas. Así que buenísimo, si siguen reflexionando por ahí, las vamos a retomar en un momento. Pero me gustaría ir por ahí por lo del lenguaje, porque a nosotros nos gustó mucho el texto que escribiste sobre el planeta herido. Lo retomamos para trabajar hace 2 meses más o menos, un mes, no me acuerdo. Porque ahí hay una reflexión sobre el lenguaje que a mí también me interesa mucho, sobre cómo comunicamos el momento de urgencia en el cual estamos, climática, ecológica, la sexta extinción masiva, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta posibilidad de contarlo a través de historias, ¿no? A mí me gusta mucho este librito que leí de Snyder Magnason, de On Time and Water, que él dice algo así como que no les voy a contar en qué consiste el cambio climático como un informe del IPCC, por ejemplo, sino les voy a contar qué pasa con las aguas y el tiempo. Y me parece fantástico, ¿no? Como esa manera de encarar la situación en la cual estamos de urgencia desde otras narrativas, ¿no? Y es otro uso del lenguaje. Entonces, por un lado, si puedes ampliar, porque a mí me sirvió mucho leer la entrada en el blog que tuviste, que le invito a la gente a leerla, si no lo han hecho, del planeta herido, porque estuvimos reflexionando un poquito sobre este informe, el sexto informe del IPCC, y creo que ahí hay unas pistas muy sugerentes, ¿no? Para pensar este vínculo a través del lenguaje entre espiritualidad y ecología. Y por otro lado, porque yo sé que has estado, viste, vinculada a Emergence Magazine y a esta gente, a esta comunidad. A mí me interesa muchísimo el trabajo, bueno, de dos personas en particular, de varias personas que después te voy a preguntar. Pero bueno, el trabajo obviamente de Joanna Macy ha sido gran inspiración para este espacio y el trabajo para mí en particular de David Abram me parece fantástico. Yo leí a David Abram hace más o menos 3 años. Me inspira cada vez que lo veo y él tiene una reflexión muy profunda, me parece a mí, desde la filosofía, pero también desde su experiencia encarnada como mago, ¿no? Como taumaturgo, sobre el lenguaje, ¿no? Y sobre lo que nos sucede cuando tenemos tanta confianza en el lenguaje escrito, sobre todo cuando perdemos la oralidad, ¿no? Entonces, yo creo que son dos puntas para pensar el rol del lenguaje en este vínculo que si querés las puedes tomar. Sí, hay una cosa, pues lo que dijiste al principio, como este libro de On Time and Water, lo tengo ahí en mi lista de libros pendientes porque tengo muchas ganas de leerlo y con esto que dijiste quedé con más ganas. Pero esta, pues es que para mí ahí hay una cosa muy puntual y que para mí ha sido parte esencial de mi proceso de aprendizaje desde hace muchos años, como de, bueno, ¿cómo comparto esto? De manera que no sea simplemente pasarle más datos a la gente y ya, o sea, que no sea como poner X porcentaje de no sé qué, X toneladas de CO2, o sea, como esa información, ¿qué? Esa información está, pero ¿de qué manera la comparto para que eso resuene? Y, y finalmente, el ejemplo que pones de este libro es que está ahí, o sea, es que una cosa es dar un dato, otra cosa es contar una historia, y yo creo que en buena medida nos falta
sabernos contar historias sobre nuestra relación con la tierra, sabernos contar historias sobre esa ruptura en el equilibrio dinámico de nuestra relación con la tierra y sabernos contar historias sobre cómo imaginamos que podemos regenerar esa relación que hemos roto como civilización, ¿cierto? No como especie, sino como civilización. Y hay un tema ahí con las historias versus los datos, pues que lo conecto con lo mismo del lenguaje, ¿cierto? Tanto los datos como las historias se cuentan con este lenguaje verbal, alfabético, que puede ser o no escrito, ¿cierto? Pueden ser historias orales, pero ahora sabemos que por lo general estamos más relacionándonos con historias escritas. Pero claro, el tema es que tanto datos como historias tienen esta misma herramienta, pero la usan de una manera muy distinta. O sea, los datos, a uno los datos no lo llevan a nada. O sea, uno el dato lo puede asustar de pronto, pero uno suelta el dato y listo. En cambio, la historia invita a una conexión distinta con aquello que le están contando y con aquello que está pasando. Y creo, pues ahora que lo pienso, también creo que con la espiritualidad ha pasado eso, o sea, que las historias con las que nos hemos relacionado, el ejemplo que estabas poniendo, pues quienes estudiamos en colegios católicos, pues sí, les oímos todos los cuentos, pues en donde nos rechinaba todo, era como esta historia de la relación con la espiritualidad, era como, a mí esa historia no me interesa, entonces yo me voy a ir por otro lado. Entonces, para mí esa es una gran pregunta en este momento, o sea, ha sido una pregunta, ¿cómo me acerco a contar estas cosas de manera que no sea un dato y ya, ¿cierto? ¿Cómo se hila esto en una historia? Mi manera de hacerlo hasta ahora ha sido, pues, que ni siquiera fue planeada, o sea, la manera en la que orgánicamente se dio en mi proceso fue hilar esa historia como mi propia historia de proceso de aprendizaje. Entonces, a las personas que se han acercado a mi trabajo, pues han visto cuál es mi historia, ¿cierto? Es la historia que estoy contando de relacionarme con esto y de lo que yo siento en el proceso de acercarme a estos temas y las cosas que voy descubriendo y las cosas que me asustan y las cosas que me motivan, pero desde la historia de un ser humano real, ¿cierto? De una persona de carne y hueso que no es como un dato frío y por allá desconectado del mundo, como que lo lanzaron, no sé, los dioses del mundo del pensamiento separado de la tierra, ¿cierto? En donde todos son datos y no existe encarnación en el cuerpo. Y lo otro, pues lo de David Abram, pues no, es que para mí ese tipo, no, o sea, es que yo no, ahora, ayer justo en Patreon compartí un audio en el que les decía que hace poco terminé de leer The Spell of the Sensuous, porque yo me había leído Becoming Animal y le había leído artículos de los que ha publicado en Emergency y en otras partes, había visto entrevistas, pero este otro libro no lo había leído. Y les decía, a mí me dan ganas como de tener el teléfono de él y llamarlo a ponerle canciones de amor, porque es que yo siento que cada vez que leo algo que escribe él, como que me cambia la visión del mundo, o sea, como que cada cosa que leo de él es como que el mundo me hace así como, me parece impresionante. A quienes no lo hayan leído les recomiendo fervientemente que lo lean. Y esa exploración del lenguaje, de hecho, en ese libro para mí fue súper importante en estos últimos meses porque venía con esta sensación muy fuerte del conflicto, como de conflicto con el uso del lenguaje como herramienta y la manera en la que él lo planteaba, y me pareció muy reconciliadora de eso, o sea, de entender el lenguaje verbal, el lenguaje alfabético también como un regalo que tenemos como especie y cómo lo podemos usar no para seguir generando esta ruptura que en esta civilización estamos llevando, o sea, forzando cada vez a que se haga una zanja más grande, pues como en nuestra relación con el resto del mundo vivo, sino cómo usamos el lenguaje como un tejido que nos ayude a reconectar con, ¿cierto? Cómo hablamos con el resto del mundo vivo, cómo usamos el lenguaje como un punto de conexión con el resto del mundo vivo. Y para mí eso tiene absoluta, o sea, para mí eso es integral a la manera en la que me estoy acercando a entender la espiritualidad, porque es entender que, además entender con lo difícil que es para nosotros que hemos crecido en esta civilización y en estas sociedades y sobre todo en vidas urbanas, porque para otras comunidades humanas la palabra ha sido sagrada, porque es que no es neutral, o sea, la manera en la que hablamos y la manera en la que nos expresamos sobre las cosas y sobre el mundo vivo y la manera en la que contamos historias no es neutral, o sea, genera unos pesos y genera
genera, influye, o sea, influye no solamente en nosotros mismos, sino que influye en cómo nos relacionamos con el mundo. Así que para mí tiene todo el sentido que se haya entendido la palabra como algo sagrado, y creo que esa conexión con una visión de la palabra como algo sagrado también la hemos perdido como civilización. Em, y para mí, pues eso es como una fuente en este momento de infinitas preguntas y de muchas ganas de seguir explorando, y creo que es un espacio pues súper fértil para acercarnos a pensar y a reimaginar nuestra relación con la Tierra. O sea, el solo hecho de hacernos preguntas sobre cómo hablamos del resto del mundo vivo, ¿cierto? El solo hecho de hacernos la pregunta de por qué decir no humano, sé que es como injusto con el resto del mundo, ¿cierto? Desde esta perspectiva binaria en donde uno es humano o el resto del mundo es no humano, ¿cierto? ¿De qué otra manera nos podemos referir, por ejemplo, a los otros animales, decir, por ejemplo, los otros animales versus los animales, ¿cierto? Este tipo de cosas que son como pequeños, cosas súper sutiles en la manera en la que nos expresamos, que realmente están teniendo una influencia enorme en cómo vemos el mundo y en cómo le mostramos a otras personas la manera en la que nos relacionamos con el mundo. Entonces yo creo que por ahí pues hay un terreno súper fértil de exploración, pues en esa conexión entre lenguaje y espiritualidad, y pues lo que eso implica para nuestra relación espiritual con la tierra, nuestra relación significativa con el mundo vivo. Ahí hay un autor que se llama Baptiste Morisot, no sé si lo tienes, tiene un texto que te va a encantar que se llama Tras el rastro animal. Él es francés y la primera parte de su libro, Baptiste Morisot hace como un análisis de lo que significa para él ir al bosque, ¿no? Y entonces él empieza diciendo, bueno, con mis amigos, que son un grupo de rastreadores es gente que rastrea las huellas, porque hay una relación muy profunda entre lo que es el animal y la huella que deja, ¿no? Y lo que no se muestra y lo que se puede seguir, y la perspectiva que tiene que de alguna manera tomar el rastreador para poder habitar ese otro mundo en cierta medida. Pero entonces la primera parte del primer capítulo es como una reflexión sobre lo que significa ir al bosque. Eh, y, y él dice que sus amigos se empezaron a preguntar, bueno, ¿cómo podemos decirle a eso que hacemos cuando salimos? Entonces dice, ir a la naturaleza. Y entonces dicen, no, la naturaleza es una palabra muy mala, ¿no? Porque tiene toda esta carga objetivizante de lo que está afuera, de lo que no tiene agencia, de lo que no tiene animación, de lo que es de alguna manera en el paradigma cartesiano, ¿no? La res extensa, ¿no? La naturaleza. Y entonces dice, bueno, ir hacia afuera, pero el afuera también queda como corto y empezaron como a recuperar esta palabra de bosquizarse. Vamos a bosquizarnos. Me parece fantástica, ¿no? Como bosquizarse, vamos a bosquizarnos. Y ahí me parecería interesante como qué palabras sentís que hay que reformular. Vos ya hablaste un poco para cuando nos referimos a este mundo vivo del cual somos parte. Ya hablaste de esto de lo no humano, ¿no? Los no humanos, ¿no? Y cómo queda corto, ¿no? Cómo queda inmerso en un paradigma un poco dualista, un poco irrespetuoso, un poco negligente. Eh, y yo siento que son sutilezas, pero son sutilezas que hacen mundos. Entonces también como que siento que hay que prestarles atención. Entonces, qué palabras, qué expresiones, qué maneras, qué crees que se pueden explorar para expandirnos hacia ese mundo vivo? Ahí cuando estabas hablando de estos, teniendo la discusión sobre salir a la naturaleza y no sé qué, como que pensé decir salir, como vamos a salir hacia adentro. Como no tiene, o sea, en la manera en la que lo entendemos no tendría ningún sentido, porque es como salir hacia adentro, como así, ¿por qué estamos saliendo? Pero claro, estamos saliendo hacia adentro de aquello de lo que somos parte, de lo que tenemos la ilusión de que nos estamos aislando cuando estamos, por ejemplo, en una casa. Pues porque obviamente es la ilusión, pero es una ilusión que funciona muy bien además, o sea, porque muchas de las comodidades, digámoslas entre comillas, porque algunas son comodidades, otras no tanto, pero aquello que nos acostumbramos a considerar como comodidades de la vida urbana moderna, realmente el éxito que, o sea, en lo que han tenido éxito es en silenciar
manifestaciones de la naturaleza con las que de otra manera nosotros tendríamos una relación mucho más directa. No, si está pasando un viento súper fuerte, no lo estamos sintiendo dentro de la casa, a menos que tengamos ventanas muy grandes y las tengamos todas abiertas. Cambia la relación con el sol, cambia la relación con la lluvia, cambia la relación con la noche porque tenemos luces artificiales prendidas desde temprano. Y bueno, en fin, creo que eso, digamos que eso no va por el lado del lenguaje, pero creo que eso es una cosa, para mí ha sido una exploración muy transformadora también pensar cómo es mi relación con las manifestaciones de la naturaleza y cómo estar dentro de una casa bloquea esa posibilidad de relacionarme con esas manifestaciones de manera más directa. Pero el primer ejemplo, cuando me hiciste ya la pregunta que se me vino a la mente, es uno que he estado practicando de manera muy consciente desde hace relativamente poco. O sea, yo diría que tal vez desde el año pasado, así de manera muy consciente, y es cambiar de preguntar cuando, por ejemplo, estamos caminando en un bosque o caminando en la calle y vemos una planta o algo así, cambiar la pregunta de esto, ¿qué es? ¿Por quién es esta? Que es como esta qué planta es, ¿cierto? Pero es muy como del objeto, es como quién es esta, quién es este, o sea, vamos caminando, digamos, hay un parque cerca de mi casa en donde hace poco salimos y vi un árbol y entonces le pregunté a mi mamá, ¿este quién es? En lugar de qué árbol es, ¿cierto? ¿Qué árbol es? Lo pone más como en el lugar del objeto, de necesito un nombre. Y mientras estaba pensando en eso, pensé también en algo que he querido empezar a hacer, que estoy en ese proceso de acercarme a eso, que ya no es preguntarle a otra persona, este quién es, sino preguntarle al árbol, tú quién eres, ¿cierto? No con palabras, pero acercarme a tener la experiencia de conexión con ese otro ser, en donde la cercanía es esa pregunta, ¿cierto? En donde no la tengo que plantear en este lenguaje verbal, sino que mi cercanía y mi deseo de pasar tiempo al lado de seres de otras especies es ya en sí mismo una pregunta de quién eres y de quiénes somos, ¿cierto? De cómo nos relacionamos como diferentes seres. Pero para mí cambiar ese qué por quién es clave, ¿cierto? Hablar de quién es y no de qué es. Y otra pues que ha sido que es bastante reciente, pues que fue en el proceso de hacer el trabajo final para mi maestría, que iba por esta línea pues de los temas que estamos abordando. Le envié un correo al tutor. Bueno, desde hace un tiempo, me voy a echar un poquito más para atrás, desde hace un tiempo a mí me empezó a hacer mucho ruido esta idea del planeta que habitamos, que fue una expresión que igual pues se usa mucho y yo la usé durante mucho tiempo, el planeta que habitamos, el planeta que habitamos, el planeta que habitamos. Y llegó un momento en el que para mí, eso, yo era como que habitamos, pues nosotros no estamos en una casa alquilada y después nos podemos ir para otra, o sea, nosotros somos parte de este planeta, entonces yo dejé de decir el planeta que habitamos y empecé a decir el planeta que somos o el planeta del que somos parte. Y le mandé un correo a mi tutor del trabajo final de la maestría, hablando de eso y decía algo del planeta del que somos parte, y en otra parte decía el planeta que somos, no sé qué. Y algo que me encantó del proceso con él fue que era muy observador de esas sutilezas del lenguaje. Y uno de los comentarios que me mandó con ese correo fue señalando eso del planeta del que somos parte y él me dijo, si me permites como una sutileza, un comentario acá de una sutileza del lenguaje, el lenguaje no es neutral y el planeta es cualquier planeta, o sea, el planeta es un nombre genérico, estamos hablando específicamente de la Tierra. Y yo pensé, claro, o sea, la Tierra es un planeta, pero a mí me interesa es la Tierra, a mí no me interesa el planeta como concepto genérico, a mí me interesa mi relación con la Tierra, no con el planeta, así como yo cuando hablo de mis gatas y hablo de ellas con personas que las conozco y que sé que les importa su bienestar, yo no digo, ah, la gata, la gata, la gata, sino que les digo sus nombres. Entonces para mí eso fue como otra de estas transformaciones recientes y me ha parecido bonito porque al principio pensé como por qué no usaba tierra, o sea, porque he usado el planeta y me empecé a dar cuenta de que tal vez eso es lo que he visto escrito con más frecuencia y se me ocurre, aunque esto pues igual es, me aventuro a adivinarlo, no digo que así sea, pero tal vez nos hemos acostumbrado más a hablar del planeta que a hablar de la Tierra porque el planeta ya en sí mismo suena como más distante y como más serio y como más científico, o sea, como que ponerle la Tierra suena sentimentaloide.
Y entonces como todo lo que sea sentimentaloide lo tenemos que rechazar de tajo y qué horror que piensen que es que la Tierra nos interesa porque la consideramos viva y consciente y maravillosa, es como no hay que hablar del planeta porque estamos hablando del planeta y del planeta. Entonces ahí sí que me llamó más la atención acercarme al uso de la palabra Tierra en lugar de hablar genéricamente de planeta. Em, pero sí, creo que eso, pues ahí sí que es que nos podríamos quedar hablando muchas horas de eso, porque es que o sea, cada rato me pillo a mí misma hablando y diciendo que a veces se me salen expresiones que es como me devuelvo y la ajusto, digo como no, o sea, la manera en la que usé las palabras no le hacía justicia a lo que quería decir y creo que eso pasa mucho y en general no nos acostumbramos a hacer eso, ¿cierto? Nos acostumbramos a usar el lenguaje de una manera pues como esto es útil para decir esto y ya, y no como a hacernos preguntas sobre qué significa y qué refleja y qué tipo de relaciones nutre la manera en la que estamos hablando. Entonces, sí, esas son las que se me ocurren en este momento, pero les invito pues básicamente a que se acerquen con mucha curiosidad a cómo usan el lenguaje, porque uno siempre se va encontrando cosas pequeñitas en la manera de expresarse, en donde uno dice como, yo esto lo podría plantear de otra manera, que me haga sentir más cercana a mi relación con la tierra, que reconozca más la agencia y la existencia y la riqueza de las vidas de estos otros seres vivos con los que comparto la tierra. Ahí hay una punta súper interesante que en parte viene de mi lectura que he hecho de Bruno Latour. Y fíjate que el libro que escribe Bruno Latour, las conferencias que escribe se llaman, en francés se llaman Face à Gaia, que sería como enfrente a Gaia, y cuando la traducen al castellano la traducen como cara a cara con el planeta, lo cual para mí transforma un montón el sentido profundo que tiene, o por lo menos que intenta expresar Latour en ese texto. De Bruno Latour, cara a cara con el planeta, que lo que estoy diciendo es que se llama así el texto, pero me parece una muy mala traducción y hubiera sido mucho más copado traducirlo en frente a Gaia, ¿no? Gaia, esto que se expresa, esto que se nos viene, esto que, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay como algo muy fuerte y uno de los análisis de Latour que me parece muy sugerente y que está conectado con lo que tú estás diciendo es que nos acostumbramos a percibir la imagen del planeta con esta imagen icónica del Apolo yo no sé cuánto, que esta cosa azul, ¿no? Este planeta azul, ¿no? Esta cosa. Pero lo que dice Latour, y a mí me parece muy profundo, es que nos enseñamos a ver esta imagen del planeta como si pudiéramos salir, como si tuviéramos esa posibilidad de estar afuera y mirarlo, ¿no? Y dice Latour, no existe esa posibilidad, chiques, ¿no? Como no existe. Por más que esta gente se quiera ir no sé para dónde, ir crear colonias en no sé dónde, siempre van a necesitar una tierra, porque ¿dónde van a salir los suministros para que esta gente viva, ¿no? Entonces, a mí me parece muy sugerente porque hay un trasfondo filosófico muy profundo, creo yo, entre nombrarlo como planeta, como se está diciendo, nombrarlo tierra, nombrarlo Gaia, ¿no? Eh, y yo siento que cuando lo nombramos como tierra, la tierra que somos o la Gaia que somos, implica que no hay manera en que podamos salirnos de esa relación. Estamos completamente imbrincados e inmersos. Sí, Así que bueno. pues es que me dan tantas ganas de decir tantas cosas diferentes, se me atropellan todas las ideas en la cabeza mientras las trato de organizar. Pero eso me parece esencial, o sea, porque es que nuestra relación, claro, la relación no es externa, vemos ese planeta que está allá, que es también a lo que invita cuando hablamos del planeta, y que como digo, yo lo he usado, o sea, yo lo usé durante mucho tiempo porque así es como nos acostumbramos a hablar, o sea, nosotros somos animales sociales y nosotros también aprendemos de ver cómo otros se acercan a. Em, pero no es esa mirada desde afuera, o sea, cómo es nuestra experiencia de la Tierra. Nuestra experiencia de la Tierra no es ni siquiera de que es una esfera, o sea, nuestra experiencia de la Tierra es que es un espacio específico y además nuestra experiencia de relación con la Tierra también ha cambiado un montón pues por las tecnologías y por el transporte y por todo. Por ejemplo, una cosa que a mí me pone súper pensativa y que luego me encantó leerlo en David Abram, que él lo menciona en Becoming Animal. En algún momento yo estaba viajando entre Medellín y Manizales y venía en carro
pues venía creo que con mi papá, o no me acuerdo si venía en un bus, pero el caso es que pensé, o sea, como que me pregunté uno por qué llega tan cansado si son 4 horas de estar sentada, o sea, porque estar sentada 4 horas me hace llegar tan cansada a otro lugar. Y en ese momento pensé, ¿será que o sea, como que lo que percibo como cuerpo animal es que estoy viendo pasar un territorio, pasar muy rápidamente y de alguna manera percibo que caminé todo eso, como que me enfrenté con un territorio mucho más grande de lo que mi cuerpo tiene capacidad de enfrentar? O sea, si yo fuera a caminar esa distancia no podría hacerlo en 4 horas, con lo cual como que mi cuerpo está asumiendo un cansancio que no corresponde al tiempo en el que me transporté en ese espacio. No sé si me estoy haciendo entender, o sea, como que la velocidad con la que nos movemos cambia la manera en la que nos relacionamos con el territorio y también nos da más, nos refuerza esta sensación de que estamos por fuera y de que los tiempos de la Tierra no corresponden con nuestros propios tiempos o como que se pueden desconectar, que nuestro tiempo, los tiempos en nuestros cuerpos animales no corresponden con los tiempos de los territorios en los que están estos cuerpos que son, en los que estamos como cuerpos animales. Eh, y para mí eso es otra gran, o sea, es como la gran pregunta de otra gran ruptura que tenemos como civilización. Y parte de lo que a mí más interesante me parece de estar acá en Manizales, pues que lo comentaba al principio también cuando estábamos pocas personas, yo llevaba 10 años viviendo en Medellín, que es una ciudad de Colombia, ahora vivo en Manizales, que es la ciudad en la que nací y crecí. Parte de lo que me ha parecido más interesante y parte, estoy segura, de lo que me ayudó a reconciliarme y como a nutrir la idea de venirme para acá, fue relacionarme con este lugar desde una perspectiva biorregional. O sea, entender como cuál es el territorio en el que yo nací y crecí, no por el nombre de la ciudad, no como, ay, estos son estos límites aleatorios que puso alguien que yo no conozco y que dicen que acá empieza una ciudad y acá se acaba la otra, y qué sé yo, y que estas son las maneras en las que se vive acá, y que esta es la manera en la que se viste la gente aquí, y así hablan y así no sé qué, y están estos edificios. O sea, sí, eso forma parte de este lugar en el que nací y crecí, pero a mí me ha traído muy interesada la pregunta de cómo es mi relación biorregional con este lugar, o sea, cuál es mi relación con este territorio. Y a mí eso me ha tenido absolutamente fascinada en este poco tiempo que llevo acá. Y una de las prácticas que estoy haciendo, por ejemplo, tengo la dicha de que el lugar en el que estoy viviendo tiene una ventana en la que se ven las montañas en donde está el nevado. Pues los nevados, se ve el Cumandá, se ve el Policacazué, se ve la Olleta, se alcanzan a ver las fumarolas porque el volcán está activo y toda esa zona tiene unas montañas con unas formas, unas cosas increíbles, o sea, como que yo he pensado, yo en mi infancia, en mi adolescencia no le presté suficiente atención a la belleza de estas montañas y al efecto que ver estas montañas necesariamente tuvo que tener en mí, o sea, porque es que yo crecí viendo esto, la relación de un territorio, de mi cuerpo con este territorio hubiera sido, o sea, yo sería una persona completamente diferente si hubiera crecido en un territorio distinto, si mi relación no hubiera sido con un territorio montañoso, sino con un territorio plano y de un tipo de bosque diferente y en donde no había lluvia tan frecuente o qué sé yo. Y eso es algo que en esta civilización no nos enseñan a observar. Es como si el territorio en el que crecimos y las manifestaciones específicas de la naturaleza de ese lugar en el que crecimos no tuviera influencia en quiénes somos y en cómo vemos el mundo. Creo que me fui por un hilo, nada que ver, pero de alguna manera todo tiene que ver. Pero sí, para mí este tema de la exploración y el acercamiento al territorio en este momento es así como gran fuente de obsesión también. Ah, bueno, y les comentaba que tengo la dicha de tener esta ventana que da hacia esas montañas y estoy haciendo el ejercicio de sacarle foto a las montañas en diferentes momentos del día, todos los días. Y me encanta porque a veces parece que el nevado, por ejemplo, no existiera. O sea, hay días en los que se ven las montañas y el nevado no existe. O sea, hay una nube que no lo deja ver. Y hay otros momentos en los que está perfecto y con la nieve y la olleta y está la fumarola. En estos días tomé la foto de había hecho una emisión de ceniza, entonces había una nube blanca, sí había otra nube gris de la emisión de ceniza. Y yo era como, qué locura esto, porque es ese regalo que nos podemos dar de nuestra experiencia de estar vivos y de conectar con el territorio más allá de quién está acá sentado al lado mío y que en general no nos enseñan a cultivar, no nos enseñan a cultivar esa relación con ese lugar en el que estamos. Ah, ya me acordé porque como me fui por este hilo, por lo de ver el planeta desde afuera, claro.
Entonces, claro, si vemos el planeta desde afuera y pensamos nos vamos a relacionar es solamente, o sea, del todo como con esta bola gigante azul que uno la ve desde lejos, ¿cierto? Es como esta persona que no conozco versus este territorio del que yo soy parte y que tiene una influencia directa en cómo soy yo, en cómo hablo, en cómo me muevo, en cómo siento mi cuerpo, en cómo me relaciono con la lluvia, con las nubes, con la noche, etcétera, etcétera. Y creo que eso es otra transformación esencial que necesitamos nutrir, pues como sociedad, para cambiar y para regenerar nuestra relación con la tierra. O sea, eso es absolutamente esencial. Sí, buenísimo. Aquí yo quiero traerte una experiencia personal. Yo crecí en Cali, cerca de los Farallones de Cali, y cuando chico, yo siempre veía a los farallones y decía, ¿qué hay allá? ¿No? Y ahí es donde me parece súper problemático y ahí quiero traer el tema sur global. Ni siquiera sur global, Colombia, ¿no? Porque ese lugar era el lugar donde no se podía ir, ¿no? O sea, los lugares naturales, los lugares prístinos en Colombia eran los lugares, por lo menos yo creciendo en una familia, clase media, media alta, ¿no? Donde ese lugar es prohibido, allá no vas, allá te van a secuestrar o allá te van a ta, ta, ta. Y yo creo que hay una relación, lo digo como persona que creció en Colombia, ahora vivo en Patagonia, donde las condiciones son totalmente otras, con otra conflictividad obviamente, pero esta relación de nosotros con la naturaleza está atravesada por la violencia, ¿no? No sé cómo la ves vos y cómo la asumís y cómo pensar eso también desde nuestra perspectiva espiritual, porque yo siento que las propuestas de Emergence Magazine o no sé, yo creo que Joanna Macy tiene una pata, bueno, pero hay algo que suena hermoso y hay algo que abre, pero hay algo que a nosotros nos toca pensar en Latinoamérica, que es esta relación con la violencia, con la injusticia, bueno, ellos tienen sus propios problemas, obviamente, en el norte global, pero yo siempre siento que en Colombia siempre es más jodida la cosa, ¿no? Y no sé vos cómo la ves. Sí, total. Pues, o sea, yo, dentro de estas particularidades con las que crecí, otra de las que agradezco profundamente es que mis experiencias en las vacaciones, a diferencia de las que eran las de mis amiguitas, por ejemplo, con sus familias en vacaciones iban para Cartagena, pero pues con Cartagena me refiero a la ciudad amurallada o a Boca Grande, o se iban para Santa Marta o a lugares así pues como turísticos, a un hotel, ta, ta, ta. Nosotros nos íbamos a parques naturales y pues a uno muy particular en donde trabajaba, en el que en ese entonces era la pareja de mi mamá, que es cerca de Pereira, que es zona amortiguadora del Parque de los Nevados, que se llama Otunquimbaya. Entonces mis vacaciones eran caminar en el monte, y caminar en el monte a veces de noche y oír monos aulladores y meternos al río, ir a la cascada y no sé qué. Entonces, claro, la relación, digamos que con el monte, que es como además es esta sensación del monte en Colombia, porque es que no es solamente los lugares de naturaleza más silvestres, sino que es específicamente el monte. El monte es en donde se esconde la guerrilla, ¿cierto? Como que hay una cosa también ahí muy fuerte con la relación con la montaña, pues y con el bosque y con la selva. Pero mi relación en esa época, digamos que fue muy tranquila por eso, porque eran estos lugares y pues fue muy cercana porque ese era el lugar en donde yo pasaba vacaciones. Pero luego, cuando empecé a viajar fuera de Colombia, empecé a conocer otros países, por ejemplo, me pasó, o sea, como que me daba cuenta de cosas, como que notaba ausencias, mejor dicho, por decirlo de alguna manera. Y una fue cuando estaba, antes de quedarme a vivir en Chile, estaba viajando entre Argentina y Chile y acampé por primera vez en mi vida. O sea, yo ahí tenía, no sé, veintitantos años y yo, pues con el que estaba acampando en ese, era el que era mi novio en ese momento, y yo le decía, yo nunca en mi vida había acampado. Él me decía, pero ¿cómo? O sea, estás muy grande para no haber acampado nunca. Y yo decía, pero es que en Colombia, o sea, uno donde acampa, o sea, como que eso no existe, esa cultura acá no existe, de irse con los amigos a acampar, porque es, o sea, a mí lo primero que se me viene a la cabeza son imágenes terroríficas de qué nos va a pasar si nos vamos a acampar. O sea, yo conozco gente que acampa, pero son como montañistas, claro, que trabajan con parques naturales y cosas así, pero no es la experiencia directa de los amigos, vámonos a acampar a tal lugar o hay un sitio de camping o no sé qué, o sea, como que es una cosa mucho más escasa. Y esa fue una.
Y otra que fue muy fuerte y o sea, como que la recuerdo con todo el cuerpo de lo fuerte que fue en Islandia. Yo cuando supe que Islandia existía me obsesioné con ese lugar, o sea, yo sentía que yo tenía que ir allá en algún momento y no sabía ni cómo, me parecía que iba a ser imposible, que era demasiado lejos y todo demasiado caro y todo. Pero cuando estuve estudiando en Barcelona, yo dije, bueno, estoy acá, o sea, yo acá voy porque voy. Y estuve allá, bueno, tengo una amiga islandesa que había conocido en Chile, entonces estuve con ella, pues fue muy chévere porque estuve ahí como muy de local. Y un lugar en el que estuve por recomendación de ella, que es en los fiordos del noroeste, que es una zona que es, o sea, como que todos los circuitos turísticos en Islandia, si ustedes han visto un mapa de Islandia, es como muy, un bloquecito así, le sale como un bracito hacia arriba. Esos fiordos son ese bracito hacia arriba. Entonces casi todos los circuitos turísticos se mueven por acá y mi amiga me recomendó que me fuera para acá, me dijo, para mí esa es la parte más bella de Islandia. Yo dije, pues si a mí la islandesa me está diciendo que esa es la parte más bella de Islandia, ya es a dónde voy a ir. Yo no sé cómo me conseguí una casa en la que alquilaban una pieza por allá, o sea, realmente no era un lugar pues como en el que hubiera mucha cosa turística. Además que en Islandia pues el tipo de turismo en ese entonces, eso fue hace ya 10 años, un poco más, no sé cómo será ahora, pero en ese entonces el turismo que se hacía en Islandia era gente que se iba con la familia a alquilar carros para darle la vuelta a la isla y yo iba sola, o sea, yo no tenía plata para alquilarme un carro, yo como que dependía de lo que estuviera a mi alcance, además que Islandia es carísimo. Y bueno, me encontré esta casita que era de una pareja de señores muy mayores, no sé, tendrían 70 y tantos años, y estaban ellos dos, los dueños de la casa, y yo solamente, y me prestaban la cocina, yo cocinaba ahí. Yo un día le pregunté como dónde, yo llegué, almorcé y le dije, ¿por dónde me puedo ir a caminar? Y me dijo, no, como por allá. O sea, me señaló hacia atrás, como hacia la montaña, cualquier lugar, y yo como, claro, ahí se me empezaron a salir como estos miedos colombianos, de me voy a ir a caminar sola, como no, o sea, no, no me voy a ir a caminar sola, ¿qué es esto? Pero fue como, bueno, ya me está diciendo que me vaya para allá, yo dije, bueno, me voy a ir para allá, y arranqué a caminar, y me empecé a meter así por las montañas, y pasaba pues como una fuentecita de agua, y me cruzaba con ovejas que salían corriendo cuando se encontraban conmigo, y caminé, y caminé, y caminé, y después de mucho rato de estar caminando, me senté y miré a mi alrededor y me di cuenta de que era la primera vez que había estado sola en mi vida. O sea, como que había estado sola, no en presencia de otros humanos. Y pues realmente en presencia de hierbas en ese momento, porque ya ahí donde me senté ni ovejas veía. O sea, era como que yo mire, yo realmente no hay nada, o sea, no sé dónde está el humano más cercano y nunca había tenido esa sensación y empecé ahí a pensar por qué nunca había tenido esa sensación y fui consciente de que era porque a mí me daba miedo estar sola en la montaña. Y pensé, esto tiene que ser una cosa supremamente colombiana. Y a mí me dio una cosa que es que les digo, lo recuerdo con todo el cuerpo, porque es que en este momento lo siento, yo recuerdo esa sensación como de una mezcla de emoción máxima de estar teniendo esa experiencia, como no puedo creer que estoy en este lugar y no sé dónde hay otro humano y me estoy sintiendo tranquila, y al mismo tiempo una tristeza muy profunda, como de no puedo creer que apenas en este momento de mi vida estoy sintiendo esto, o sea, que estoy sintiendo que puedo estar en una montaña sola sin tener miedo. Y, y eso pues yo creo que, pues sí, o sea, yo realmente no sé esto cómo se vivirá en otros países de Latinoamérica, digamos de manera, o sea, no puedo hablar por todos los países de Latinoamérica, obviamente, pero pues claramente en Colombia eso es algo que nos tiene que haber marcado muchísimo porque eso es súper compartido, o sea, el miedo a estar solos en el monte o el miedo a salir a caminar, el miedo a acampar, el miedo a estar según en qué lugares, las conversaciones de, ay, vamos a ir a tal lugar, nos han dicho que ha estado medio caliente, ¿cierto? Que esa es como la expresión que se usa. En Medellín nos pasaba un montón que queríamos ir a caminar a un lugar, era como, no, es que nos han dicho que ha estado medio caliente, robaron hace poquito, no sé qué. Entonces ese ha estado medio caliente, pues que además es como esta cosa de la amenaza que siempre puede estar ahí, y cómo eso influye en si nos sentimos tranquilos o no yendo a estos lugares y, y en si confiamos o no en la tierra, que eso es una cosa que me parece muy fuerte y que yo pensaba mucho en Medellín el año pasado, pues cuando estaba en el proceso de tomar la decisión de irme de allá.
Y yo pensaba, esta es una ciudad en la que yo siento que yo no puedo confiar, o sea, como que no confío en la ciudad, no confío en sus alrededores, siento que no puedo salir a caminar sola a ninguna parte, no confío en el aire. Y yo empecé a pensar, no confío en el aire. O sea, ¿cómo es posible que hayamos llegado a un punto en el que le dimos forma a sociedades en las que no podemos confiar en aquello que nos sostiene? O sea, el aire de Medellín es de un nivel de contaminación que no confío en respirar. O sea, no confío en el agua. Entonces, como que esto me llevó a pensar en todas estas rupturas de la confianza en aquello que nos sostiene, que en esta sociedad está roto. O sea, nosotros no podemos confiar en la comida. Es como esto, quién lo cultivó, cómo lo cultivaron, cuántos agrotóxicos le echaron. Esto, o sea, es como siempre hay una pregunta de desconfianza en el medio, pues que acá ya me estoy yendo para otro lado, pero lo conecto mucho pues como con esta sensación de confianza que está muy rota y que obviamente hay lugares en los que está mucho más rota por la relación, pues sí, como por pues por el conflicto armado específicamente en Colombia, pero por otros tipos de conflictos en otras partes o por los niveles de contaminación. Y creo pues que eso es, sí, pues que eso dificulta enormemente el cómo el camino, digamos que, o los múltiples caminos que podemos tomar para regenerar esa relación con la tierra. Porque otra cosa que pensaba, pues digamos acá en Manizales, una cosa que a mí pues que para mí es el hoyo así en el estómago de Manizales con respecto a Medellín, es que Medellín en medio de todo lo que tiene es una ciudad muy arborizada. Tiene unos árboles enormes y unos árboles que a mí me parece mentira que existan dentro de una ciudad, o sea, es como, es increíble. Y Manizales, pues también porque es un lugar diferente, los árboles no crecen tanto, ¿cierto? Es un piso térmico distinto, pero además acá yo creo que el clima ha llevado a que no quieran tener, que no dejen que no quieran que los árboles crezcan tanto para que no haga tanta sombra, en fin, o sea, como que hay una relación muy distinta de la ciudad con los árboles. Y he pensado también, y eso lo pensaba en Medellín, es en el miedo de que haya parques muy arborizados, como que se vuelven lugares peligrosos inmediatamente. Es como si no hay un lugar que está todo pelado y es una manga solamente con pasto, entonces es peligroso porque ya hay un lugar en el que alguien se puede esconder. Entonces esta relación también, que me imagino que pasa en muchos otros lugares, pero que muy particularmente en Colombia tenemos, del miedo al monte, del miedo a los árboles, porque ahí se esconden los guerrilleros, los secuestradores, los que sean, o sea, añada aquí su villano de preferencia, se esconde ahí. Entonces, ¿cómo podemos también acercarnos a eso? Eso es, sí, o sea, para mí eso es una fuente de ruptura súper fuerte, pues y creo que es un gran obstáculo adicional a ese proceso de regeneración de nuestra relación con el resto del mundo vivo. Sí, 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 la verdad que sí. Y ahí yo creo que iríamos hacia un tema que sería como el duelo, ¿no? Y la tristeza, ¿no? Y cómo asumirla. Pero antes de ir ahí, yo creo que ya podríamos, Mate y Pau querían compartir algo con respecto a todo lo que estamos hablando y me gustaría darles la palabra. Y después de ellas quiero como retomar un poco las preguntas que han hecho en el chat y las sugerencias y creo que después ya podríamos ir cerrando la conversación si están de acuerdo. Súper. Dale, Mate. Yo quería, sí, como hablar algo sobre esa, pues como esa sensación de inseguridad, que inseguridad es muy poco porque, o sea, no expresa bien como ese temor que tenemos los colombianos de conocer nuestro propio país. Y yo siento que eso es muy, como que ahí se ve el enlace con cómo los temas ambientales se están totalmente entretejidos con los conflictos políticos, con los conflictos sociales, porque acá se vive muy eso a flor de piel. Uno desconfía, o sea, como la desconfianza es algo, como una forma de ser. Y yo siento que esa sí es una herencia muy cruel que nos ha dejado a los colombianos, pues todo el conflicto armado y además que uno sabe que el horror es muy fuerte, o sea, la amenaza no es, muchas veces la amenaza no es como me van a robar, sino la amenaza es me van a hacer cosas atroces, y eso hace que uno no salga. Mm, y yo no he salido a Europa, tengo amigas que han vivido y pues han dicho como la gran diferencia
que han sentido, bueno, no sé, en Francia, en España, por ejemplo, en Alemania, como con estas caminatas y esto. Y sin embargo, yo sí he tenido como acá espacios y lugares, o sea, como que he intentado hacer ese esfuerzo por, por aferrarme a esta tierra donde yo nací, porque al final pensaba, pues como que, bueno, eso, uno, no tengo la posibilidad mm, próxima de ir lejos, pero dos, también como que siento que, a mí me pasa que siento que como colombiana, pues como persona que nació en esta tierra, más bien, más que como colombiana, yo quiero reconciliarme con estos lugares que están próximos a mí, como con esta naturaleza que me tocó acá. Y bueno, claro, esta es otra complejidad de una cosa también de vivirlo como mujer, porque las amenazas como que se vuelven aún más peligrosas y más latentes, más patentes, perdón. Em, y bueno, eso. También quería mencionar que hace poco estaba entrevistando a un fotógrafo que se llama Jorge Mario Munera, que él es de Medellín y él tiene una obra fotográfica en la que ha retratado muchas, o sea, ha viajado muchísimo por Colombia y ha retratado muchas partes del país y lo conoce muy bien y ha conocido mucha gente y lo ha hecho durante 40 años y es muy bonito. Y estábamos revisando todos sus libros y yo decía como qué impresión, este tipo ha viajado mucho por acá, o sea, ha viajado como desde los años 60, 70, 80, y luego me empecé a dar cuenta que había un bache, como del que empezaba más o menos a principios del 2000. Y le preguntaba yo pues, o sea, la pregunta obvia, como que qué había pasado, porque él antes viajaba mucho y pues que cómo era viajar en esa época. Y él me decía que claro, que ha cambiado muchísimo viajar por acá. Él decía, hace unas décadas viajar era algo maravilloso, la gente del Pacífico lo recibía a uno con mucha confianza, o sea, realmente el tejido social se ha rompido, se ha roto grandemente a tal punto, él dijo, ¿cómo es posible que uno como fotógrafo tenga el riesgo de que lo vayan a matar por ir a tomar fotos, que es como una cosa que no tiene mayor riesgo? Y pensé, y es muy triste porque yo nací en el punto en el que él dejó de fotografiar, o sea, es como un mundo una posibilidad que dejó de existir, digamos, em, y y bueno, sí, como eso, que me gustaría como que pudiéramos trabajar en cómo recuperar ese tejido social que nos permite movernos libremente, porque al final los colombianos terminamos confinados en nuestra casa. Es como no hay que salir al barrio, no hay que ir por tal, no hay que ir por no sé dónde, no hay que confiar en tal, no saque no sé qué. Yo ahora ando mucho en bici, me compré una bici hace muy poquito, 4 meses, y la bici me ha hecho redescubrir partes de Bogotá que yo no conocía. O sea, yo empecé a descubrir los ríos, como lugares que yo nunca había ido porque no iba a pie, porque me daba miedo, y ahora sí lo hago, como relacionarme con esa naturaleza que es Bogotá. Y sin embargo voy en la bici y la gente me dice, ¿no le da miedo que la roben? Es como, no quiero vivir con ese miedo. O sea, sí, ese es un peligro que puede suceder, pero de lo contrario me toca quedarme en mi casa porque no puedo hacer nada más. O sea, quisiera como que pudiéramos romper esa etapa del miedo y ver cómo podemos empezar a confiar en otros, porque al recuperar ese tejido social también estamos recuperando como una necesidad vital de relacionarnos con el mundo vivo. Y eso. Pau, ¿querías hablar sobre lo que me dijiste en el chat? Pau Sí, Gómez. vale, gracias. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias realmente por invitarnos otra vez al encuentro. Yo quería decir dos cositas. La primera es como que haber tenido, como lo explicaba Mariana, esa experiencia de estar en un lugar donde no tenés miedo, nos da finalmente como la riqueza de saber que eso existe. Entonces, como que cuando regresamos
a Colombia y tenemos siempre todos los ecos, obviamente, de todo lo que sucede. Tenemos también en el fondo ese pedacito de confianza que se ha abierto y entonces desde allí precisamente cómo darle esa fuerza a la construcción de otros relatos, porque es que obviamente hemos sufrido tanto y tenemos eso impregnado en el cerebro, en la piel, en las tripas, en todo, que es, bueno, llega como con recurrencia, pero entonces como esa conexión de decir, existe esta otra posibilidad y podemos, quizá podemos tenerla, podemos traerla a Colombia, yo hablo particularmente. Y en ese sentido, pues en junio pasado, yo le contaba a Juan que tuve una experiencia y es que en Cali actualmente hay 8 pueblos indígenas diferentes que conforman 10 cabildos, que hace 15 años no estaban asentados aquí. Entonces, pues son todo el resultado de los conflictos hace 20 años, no sé. Y en este mes de junio, una persona que conozco me invitó a una ceremonia de Año Nuevo para ellos. Entonces yo fui y no sabía exactamente dónde era, me dijo, tiene que llegar a tal punto. Y claro, es un lugar, Juan conoce, en el sur de Cali, es una montaña donde uno solo pues no se mete allá por nada. Llegué, el señor del taxi me dijo, ¿usted está segura que se quiere quedar allí? Estaban un grupo de 4 indígenas con tambores. Y yo le dije, sí, sí, es aquí donde vengo. Y el señor, bueno, finalmente yo me quedé, llegamos a un lugar que los indígenas y las indígenas están recuperando y es una pequeñita laguna donde empiezan ellos yo no sé si el término apropiarse no es correcto, pero a vivir, a vivenciar, a ser parte de ese territorio. Y en una sola noche es como un pueblo que se arma, están las carpas, lo primero que se asegura es el lugar de comida, están esas carpas, hay una cosa muy linda con unas telas de colores para el ritual del otro día, recibir el sol, y al otro día se pasa la noche con música, con esa cosa que tienen los pueblos indígenas todavía, que es hacer comunidad y que tienen esa sabiduría de comunidad que no separa las edades, que no separa bueno, que no hace como diferencia, sino que hay una sola comunidad de niños, adultos. Se vive todo ese momento, entonces para mí era como sentir confianza en una montaña aquí cerquita, que no iba a pasar nada, ¿no? Que no iba a llegar y iba a pasar algo, no. Todo el tiempo es como asentarse en esa confianza y en la medida quizá en que vamos soltando, dando esa confianza, quizá hay cosas que pueden fluir de eso que a veces no podemos ver, ¿no? Pero pasa la noche, pasamos la noche allá y al día siguiente se hace el ritual de bienvenida al sol y nos vamos de ese lugar y el lugar queda intacto. Nadie estuvo allí la noche anterior. Entonces quería como compartirles eso, que fue como mi primera experiencia de acampar en mi ciudad, que fue muy fuerte, ¿no? Y ya. Vale, gracias. Ujú. Dale, Edel, ¿querías compartir? Sí, gracias. Bueno, hola a todas y a todos. Me sumé un poquito tarde, pero entonces me engancho a esta última partecita que pude escuchar. Me quedo con esto y me resuena profundamente esto del miedo y la desconfianza. Y me hizo pensar, o sea, bueno, yo vivo en Argentina, nací acá y prácticamente he pasado toda mi vida acá, y si bien no siento que en el tiempo que yo, o de la historia de la Argentina que me ha tocado vivir, no siento que yo misma en carne propia haya sentido el nivel tal vez de crueldad, de temor que escucho y que viene una y otra vez por tantos amigos tan queridos que tengo colombianos, y no deja en parte como de sorprenderme en un punto, pero a la vez también me lo traía cuando Mate menciona esto del ser mujer, y ahí me reubica en un lugar, o de autopercibirme mujer, que enseguida pude sentir como un paralelo
se me vino una imagen de algo que he estado como reflexionando en el último tiempo con mi pareja, o sea, en una diferencia con mi pareja, en verlo a él moviéndose con una sensación de libertad total. Él se hace unos paseos por, yo donde vivo en Miramar hay un bosque que si bien no es virgen, no es originario, es plantado, pero ya tiene unos 100 años más o menos, y tiene momentos donde se pone cerrado, frondoso, donde claramente por ahí hace bastante tiempo que tal vez no pasa una persona. Entonces se dan unos rincones donde se pueden generar cosas muy bellas y muy distintas a lo que es la vida en una ciudad. Y él se hace sus extravíos, se va sin su teléfono horas, o sea, él me dice voy a salir, sé que va a ir a ese lugar y que él no sabe cuándo va a volver. Y la sola idea de imaginarme haciendo lo mismo me aterra. Yo no lo hago, de hecho. Y lo reconozco como en mi condición de mujer. A mí se me viene una lista incalculable de cosas que a mí me podrían pasar y cuando se las comparto, porque yo digo, ¿cómo es esto? O sea, realmente vos no pensás en todo esto, vos no se te aparece. Y él me queda mirando como si en el fondo en realidad no lograra terminar de comprender con lo que yo he crecido, que no necesariamente tiene que ser una violencia explícita, podría enumerar con una mano las cosas que yo como mujer he vivido, pero sí el miedo transmitido, en principio por mis padres, como en tu calidad de mujer todo esto no te está habilitado. Y fue muy fuerte pensar con eso. De hecho, durante mucho tiempo la sensación de sentir como, no quiero ser mujer. Ser mujer es un bajón, si yo no puedo salir a pedalear, a hacer esta. Y bueno, nada, me hizo conectar con esto, o sea, siento que igual abre todo un mundo y que nos podemos alejar de cómo venía la temática, pero veo, o sea, volviéndolo a conectar con nuestra reconexión con la naturaleza, tal vez yo miro aquí por mi ventana y tengo un árbol inmenso y lo he visto transformarse, o sea, yo la siento también cerca, pero digo, esa cosa más como virgen, si se quiere, sentirla un poco negada en mi condición y verlo a él con otra libertad de moverse al encuentro con esa cosa más salvaje o virgen. Y bueno, nada, lo quería traer porque nada, me hizo resonar en todo esto que se venía charlando en este último ratito. Yo me siento súper identificada y con Richie he tenido múltiples veces esa conversación porque es que la relación es otra, o sea, es como me voy a ir a andar en bicicleta y se va hacia la montaña y yo sé que él está tranquilo y como tal y yo, o sea, yo el día del orto me voy a ir sola en la bicicleta a la montaña, o sea, me muero del miedo. Pero pues además hay una cosa ahí que no quiero dejar de mencionar y es que, o sea, no es coincidencia que la mayor parte, o sea, que haya tanta apertura a acercarnos a hablar de nuestra relación con la tierra cuando somos mujeres versus los hombres en su relación con el resto del mundo vivo y nuestra relación con el mundo vivo. O sea, yo creo que está claro que nosotras, o sea, por la relación en estas sociedades y por la sensación de explotación y opresión, también podemos identificar eso en el resto del mundo vivo, aunque no lo pongamos en esas palabras, ¿cierto? Em, aunque digamos que no racionalmente lo verbalicemos así, yo creo que está claro que podemos entender de manera más directa ese tema de la explotación y de eso también por eso, o sea, porque es que es paradójico y a la vez tiene todo el sentido que quienes más vulnerables y asustadas nos sentimos de acercarnos a espacios de naturaleza silvestre, parezcamos ser las más interesadas en protegerlos y en reencontrar esa conexión, digámoslo también, sagrada con esos lugares. O sea, también creo que en buena medida porque sentimos que no tenemos ese acceso libre a eso que sería nuestro derecho de nacimiento. Y pues obviamente, como lo dices, pues hay unos hilos de complejidad pues que nos pueden llevar por múltiples conversaciones, pero me parece un gran tema pues sí, es una cosa pues lamentable de la forma que ha ido tomando esta sociedad, pues de las formas que han ido tomando nuestras sociedades. Esa es una de esas lamentables, pues como de aquello a que tenemos acceso por ser mujeres o por ser hombres. Sí. Bueno, bueno, gracias. Ahí hay algo que se me vino con esto último. Hace poquito estaba compartiendo con una persona que yo admiro mucho acá en Argentina que se llama Flavia Orofoni. Y ella decía,
hablábamos de estos movimientos, activismos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ella decía que lo que le parecía más interesante hoy en día es esta transversalidad de estos colectivos, colectivas que se empiezan a sentir como, esa explotación también me pasa a mí, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ella hablaba del veganismo, ¿no? Y la identificación de la explotación animal y la identificación de la explotación en las personas trans, etcétera, etcétera, ¿no? Como esa transversalidad que yo creo que es súper importante también pensarla desde la espiritualidad, pero bueno, ese es otro, eso nos llevaría otras 3 horas empezar a charlarlo y empezar a hablarlo, pero creo que está ahí súper, súper interesante para ser abordado. Para no dejarlo en el aire, yo quisiera traer a las personas que escribieron en el chat lo que se trajo y creo que con eso podríamos ir cerrando el encuentro, si te parece. Entonces, habían varias preguntas, comentarios. Quisiera comenzar con uno que sobre la muerte, ¿no? Sobre la muerte y cómo abordar, creo que había alguien que había preguntado sobre la muerte y sobre cómo abordar la muerte. ¿Puede ser? Sí, por acá estoy viendo de Sasha, dice que sería lindo reflexionar acerca de la espiritualidad y la muerte y relacionarla con el Ya, ecocidio. perfecto. Que, Entonces, que me encanta pues me encanta que hayas traído eso, Sasha, muchas gracias, si todavía estás por ahí. Em, y para mí yo creo que de hecho para mí eso ha estado muy conectado como con este nuevo acercamiento y como con esta rehabilitación de ver la espiritualidad desde otro lugar, porque para mí, es que yo ya no me acuerdo eso hace cuánto fue, o sea, la noción del tiempo, pero bueno, hace unos años me diagnosticaron depresión, que la depresión, pues entendida dentro de este sistema, es un desbalance químico, supuestamente una cosa que pasa dentro de mi cerebro, aislado del mundo, y que pues en este momento mirándolo en retrospectiva para mí no tiene ningún sentido ese diagnóstico. O sea, yo lo que estaba viviendo no era un desbalance químico, sino un proceso de duelo con el que como sociedad no sabemos lidiar, como individuos tampoco en buena medida. Y creo que el tema de la relación con la muerte y con el duelo es absolutamente central a la conversación sobre cómo nos relacionamos con la tierra y cómo entendemos nuestra relación con la tierra de la que somos parte y además de nuestra relación con la espiritualidad, porque es también esta pregunta sobre aquello que va más allá de nosotros, ¿cierto? Más allá de lo que podemos entender, de lo que podemos verbalizar, de lo que podemos racionalizar. Y, y para mí el tema del duelo se ha vuelto súper central en mi exploración y en mi acercamiento y en lo que quiero seguir compartiendo, porque creo que es necesario reconocer que estamos viviendo un gran duelo compuesto además de múltiples pequeños duelos. O sea, ahora les comentaba como cuando descubrí que estaba sola por primera vez en esas montañas por allá en los fiordos en Islandia, como estos descubrimientos de ausencias, ¿cierto? Y luego es también hacer el duelo de darme cuenta de que no vivo en ese lugar y por lo tanto esa experiencia para mí es en cierta medida inaccesible o por lo menos es muy difícilmente accesible. Y, y esos duelos que implican y que implica el duelo de darnos cuenta de que la promesa de vida que nos ha hecho esta sociedad no es viable y que implica el duelo de darnos cuenta de que la vida que desearíamos tener tal vez no va a ser posible, ¿cierto? Y creo que alrededor de eso hay preguntas que son muy difíciles y que son muy dolorosas y por lo tanto la tendencia que tenemos, diría yo que natural y evolutiva por un lado, es de retraernos del dolor, o sea, eso hace el dolor, o sea, el dolor es una señal de que hay que responder de alguna manera, pero a nosotros se nos ha vuelto eso también patológico como civilización, porque entonces ya no es hagámosle así al dolor y a ver qué pasó, sino hagámosle así, pero además silenciémoslo y no nos fijemos nunca más de dónde vino y qué lo generó. Y, y creo que eso es una parte muy problemática también de la ruptura de nuestra relación con la tierra, que no le estemos haciendo caso a ese dolor. Entonces, para mí, el tema del ecocidio y de todo este proceso de aniquilación biológica y de todo este proceso de muerte civilizatoria, ¿cierto? De colapso y de degradación que estamos
viendo y no viendo, porque en muchos sentidos no lo estamos viendo, ¿cierto? Sabemos que está pasando, aunque no lo estemos viviendo de manera directa, pero sabemos que está pasando ahí. Creo que esto es necesario que nos traiga a unos procesos colectivos de conversación sobre la muerte y sobre el duelo, porque esto es algo que necesitamos aprender a hacer y que sobre todo necesitamos aprender a hacer en buena compañía, porque esto no es una cosa que podamos, con lo que podamos enfrentarnos simplemente solas. O sea, yo no me gano nada aprendiendo como individuo. O sea, yo, Mariana, sola en mi casa a lidiar con el duelo y a pensar en el ecocidio desde la perspectiva de mi propia mortalidad y de la mortalidad en general, sino que necesitamos, creo yo, conectándolo también con lo que hablábamos al principio de la conversación, replantearnos las historias que nos contamos sobre la muerte y que nos contamos sobre el duelo, y por lo tanto reencontrar o pues como reconciliarnos con o reinventar o crear nuevas historias para relacionarnos con esto, y poder reconocer que el duelo es parte necesario, es una parte absolutamente esencial y no es negociable, y es además, en medio de lo difícil que es también una parte muy bella. O sea, que creo que eso es algo que nos cuesta mucho reconocer, y el quite patológico que le hacemos al dolor como sociedad también nos está llevando a esperar construir o nutrir cosas que estén completamente libres de dolor y de conflicto, y creo que eso es muy problemático porque nos lleva pues a unas posturas de unos binarismos peligrosos, de unas sobresimplificaciones peligrosas y de un rechazo total a una cosa que forma parte de estar vivo, que es que existe la mortalidad y existe el dolor y existe la incomodidad y existe el conflicto. Em, Así que eso, creo que es un gran tema, y como pequeña invitación para quienes tengan inquietudes en torno al tema del duelo y de la muerte relacionado con el ecocidio, para mí ha sido muy útil y muy nutritivo leer sobre la muerte desde o sea, como de todas estas miradas que son muy antropocéntricas de la muerte, estos libros que hablan sobre cómo lidiar con la mortalidad de los seres amados, hablando de otros humanos y de la propia mortalidad. Leer esos libros haciendo el ejercicio de imaginar que estamos hablando del mundo vivo. O sea, eso mismo se aplica sin importar la escala. Y no importa que el libro haya sido escrito pensando en enfermos terminales humanos, si uno lo lee pensando en la biosfera y si uno lo lee pensando en la Tierra y en esta civilización, en nuestra relación con la Tierra, vuelve y aplica y tiene todo el sentido. Eso por un lado. Y por otro lado, terminé de leer hace poco un libro que me pareció que tenía cosas muy chéveres, que se llama Aprender a vivir y morir en el Antropoceno, que habla mucho de eso. O sea, habla de cómo pasar por este proceso de que estamos de crisis y de colapso implica que para aprender nuevas maneras de vivir necesitamos también primero aprender a morir y aprender a dejar morir todo aquello que necesitamos dejar morir. Gracias. Tomo un poquito la posta y traigo una de las preguntas, bueno, tal vez estaba en contexto en ese momento, ¿no? Pero Paola en su momento preguntaba, ¿cómo o en qué momento sentiste que inició ese proceso de redescubrimiento? Eso ¿Qué sentís que lo marcó? estuvo súper relacionado con mi proceso de crisis emocional, o sea, esta época en la que me diagnosticaron depresión, en donde yo me sentí, o sea, yo estaba realmente en una sensación de que estaba desconectada de todo, de todo y de mí misma. Y creo que lo muy hermoso que tienen las crisis y lo muy hermoso que tiene el dolor es que está señalando algo que se rompió y por lo tanto algo que antes estaba conectado. Y para mí, ahora mirándolo en retrospectiva, porque en ese momento yo no tenía las herramientas para verlo con esta claridad, esto lo da el tiempo y mirar hacia atrás, pero yo en este momento lo veo y agradezco un montón esa crisis, porque para mí ese fue un gran momento de ruptura, que lo que me dijo, o sea, como por decirlo de alguna manera, siento que lo que me dijo fue como, si usted no se flexibiliza, se rompe. Y yo siento que yo me estaba forzando mucho a mí misma a acercarme desde un lugar, y además esto ya decirlo suena paradójico, a acercarme desde un lugar distante, o sea, como a acercarme a revisar mi relación con la tierra y a compartirla con otras personas como con cierta distancia, como con este miedo muy, pues muy sintomático de esta sociedad de no ser vista como demasiado sensible, como muy mujer,
muy irracional, ¿cierto? Como de acercarme más con datos concretos, como con el reporte científico, con el no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y en ese sentido, pues como con ese miedo de que no se me tomara en serio y que no se tomara en serio lo que yo quería compartir, alejándome mucho también de lo simbólico y de lo que no tiene una explicación racional, que ahí entra mucho pues como todo esto también de lo espiritual. Eh, y siento que para mí ese momento de ruptura trajo mucho eso, fue como yo qué estoy, o sea, yo qué estoy haciendo y yo qué me estoy haciendo, o sea, yo no me puedo desconectar a mí de esto que es una necesidad mía como ser vivo, o sea, como decía al principio, para mí en este momento, como lo veo, nuestra relación espiritual con la tierra es una cosa con la que nacemos, no es ni siquiera una cosa como que nos tengan que enseñar, es aquello con lo que nacemos y antes de lo que nos enseñan a desconectarnos en estas sociedades. Y en otras comunidades humanas eso lo que pasa es que se empieza a nutrir en las conversaciones y en las conexiones con otros humanos y con el resto del mundo vivo. Eh, Así que para mí ese proceso de redescubrimiento tuvo todo que ver con esa crisis y fue el abrirme a explorar lo simbólico y a entender que yo no me estaba haciendo ningún favor a mí, ni ningún favor a nadie de las personas a las que yo quería compartir mi trabajo, ni ningún favor a la tierra, que es a quien le quiero dedicar mi trabajo básicamente, en ese acercarme de manera distante, ¿cierto? Sino que necesitaba era reconocer que esto es para mí un proceso profundamente espiritual, porque es lo que siento que me trae sentido y significado y siento que es lo que me hace conectarme con algo mayor y que va más allá de mí misma. Qué bello, Mariana, y siendo alguien hablo por mí, ha sido muy inspirada por tu trabajo y sigue siendo muy inspirada por tu trabajo. Siento que en un punto, o sea, he sido testigo de esa transición y bueno, nada, compartirte lo lindo que es verte así como, bueno, eso, luminosa realmente. No es que antes no lo fueras, pero bueno, nada, siento que eso se transmite muchísimo en tu forma de compartir. Y esto también que decías me hace un poco de sentido, pero igual quiero traer otra de las preguntas que estaba, que era de Laura, que dice, ¿cómo crees que inmersos en estas vidas urbanas tan aisladas de los ritmos, ritmos naturales y los diversos seres, cómo podemos reconectar y recuperar nuestra sabiduría intuitiva como seres naturales, como parte de la Tierra? Pues yo, o sea, creo que es muy importante reconocer todo esto que hemos estado hablando, ¿cierto? De cómo el hecho de no tener tan fácil acceso a estos espacios o el hecho de estar encerrados en casas que están diseñadas específicamente para que no estemos en contacto directo con las múltiples manifestaciones de la naturaleza, pues obviamente eso ya en sí mismo digamos que puede ser un obstáculo, pero no necesariamente tiene que ser un obstáculo. Y yo creo que em, pues tal vez la manera más sencilla, que realmente no es sencilla, pero es la más cercana, es darnos cuenta y reconocer que la naturaleza no está afuera, ¿cierto? Que va a lo que estábamos hablando ahorita, o sea, como que no es una cosa a la que tenemos que ir, no es la montaña solamente, no es el bosque solamente, no es el lago solamente, aunque también, pero que la naturaleza empieza acá, o sea, cómo reconectarnos con esos ritmos. Voy a decir el ejemplo más aparentemente tonto, pero que no, o sea, si no lo han hecho, les invito a que lo hagan porque uno no calcula lo transformador que es, por ejemplo, dejar que llegue la noche y sea noche. Tener una noche sin luz. Em, Se me fue la palabra. Sí, o sea, sin luz eléctrica, sin luz artificial. Sí, electricidad. O sea, organizarse un día, que esto obviamente cada vez es más difícil, porque es que no es solamente o sea, no es solamente el hecho de estar en un entorno urbano, sino con el tipo de vida que en gran medida obliga a un sistema como este. Y es un estilo de vida en el que no se puede parar, en el que todo, siempre vamos tarde para todo, en el que nunca hay tiempo de descanso, en el que siempre hay que trabajar más, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, una manera muy sencilla, no tan sencilla de reconectarse con esos ritmos es eso, o sea, es dejar que llegue la noche. Es decir, en el momento en el que se empieza a oscurecer, voy a dejar que todo se oscurezca y ya. Y uno se empieza a dar cuenta de que le da sueño más temprano, de que duerme mucho más rico y más profundamente, que uno empieza a ser mucho más sensible o empieza a ser muy diferente, sensible
a aquello que está pasando afuera de la casa. O sea, empieza uno a ver lo agresivas que son esas otras luces, por ejemplo. O sea, se da uno cuenta del nivel de contaminación lumínica en el que normalmente vivimos y se da cuenta también del nivel de contaminación auditiva, porque uno cuando está en la oscuridad en la casa como que tiende más a estar en silencio y se da cuenta de que también así es como pues como que esos son esos ciclos del cuerpo que a uno le piden esos momentos de descanso y esos momentos de más silencio, de unos paisajes sonoros diferentes. Entonces creo que hay múltiples oportunidades en la vida cotidiana en las que incluso sin modificar de manera muy radical el estilo de vida, porque sé que para muchas personas es directamente imposible dentro de este sistema, pero hay múltiples oportunidades para empezar a reconectarnos con eso, ¿cierto? A reconocer esa conexión que nunca se ha perdido, pero que nos hemos acostumbrado a invisibilizar. Entonces, otra muy sencilla, no tan sencilla, por ejemplo, es oler la comida, que esa ha sido otra de mis obsesiones últimamente. O sea, yo ya no me como nada sin olerlo antes, que en este momento digo, uno como antes, no sé, o sea, uno como no se ha acostumbrado toda la vida a oler la comida antes de comérsela. Y claro, yo me imagino en una mesa, no sé, así como con según qué familia, con qué hábitos, cómo lo verán a uno si a uno le sirven la comida y uno se pone a leerla y dirán, esta persona se enloqueció. Pero yo en este momento pienso, o sea, máxima manifestación de buena educación es oler la comida, o sea, de buena educación ecológica. Es como yo qué me estoy comiendo, qué le está trayendo esto a mi cuerpo, cuáles son los estímulos de esta cosa maravillosa que está en mi plato y de todas las cosas que han tenido que pasar para que esto esté en mi plato. Hace poco, por ejemplo, he estado Rich y yo comiéndonos una arepa con aguacate, con sal y con pimienta. Y le pegamos así un mordisco y yo le dije, yo, espera, yo cierra los ojos, o sea, piensa por un momento todo lo que hay ahí, o sea, imagínate ese árbol, imagínate ese maíz, las manos que hicieron esa arepa, la sal, esa sal de donde salió, la planta de la que salió esa pimienta y yo, cada cosa, o sea, como que yo iba hablando de eso y pegaba el mordisco y era una explosión así como en la nariz y sentía todo el cuerpo comprometido con el proceso de comerme esa arepa, es la mejor arepa que me he comido en mi vida. Y uno en general no come así. Y uno come todos los días varias veces al día. Entonces, ese solo muy entre comillas, solo en la comida hay una oportunidad constante para reconocer esa conexión que nos hemos acostumbrado a invisibilizar. E incluso bañándonos, o sea, preguntándonos de dónde viene el agua que sale de la ducha en nuestra casa, caminando y viendo las hierbas que sobreviven al asfalto. O sea, creo que las oportunidades realmente son múltiples y en el momento en el que uno es que siento que eso es una cosa como en la que uno empieza a hacer así, en el momento en el que uno empieza a hacer así, uno ya no quiere volver a hacer así, o sea, uno ya empieza como, bueno, a ver qué más hay, en dónde están estas otras oportunidades de reconocer esa conexión. Y, y si bien estos estilos de vida lo dificultan, realmente no lo imposibilitan. Y de hecho, precisamente porque tenemos estos estilos de vida, creo que necesitamos encontrar esas oportunidades, porque si no, la ruptura solamente va a seguir creciendo y esto cada vez va a ser peor. O sea, esas oportunidades realmente son como las semillitas que uno va explorando para ir en este proceso de regeneración en nuestra relación con el resto del mundo vivo. Ahí yo voy a tomar un poquito la cosa y ahí ya para ir cerrando. A mí me gusta mucho, desde hace bastante tiempo ya leo a Gary Snyder, es un poeta que quiero mucho, un poeta budista, beatnik, ¿no? Y él tiene este libro alucinante que a mí me transformó, que se llama La práctica de lo salvaje, The Practice of the Wild. Y él habla de lo salvaje en las ciudades, ¿no? Cómo poder aprender a reconocer eso salvaje, entre comillas salvaje, obviamente. Él hace una reconceptualización de la palabra salvaje, que yo creo que también Abraham lo toma mucho, ¿no? Los ritmos del corazón y como la manera en cómo él gesticula y los ritmos del corazón, ¿no? Y eso está ahí, ¿no? En nuestros cuerpos, en la hierba que sale del asfalto, etcétera, etcétera. Yo tengo otra práctica que yo sugeriría si estamos en ciudades, y es la práctica del compost, el compostaje. Y ahí en el artículo, en el libro que les sugerí de Baptiste Morisot, creo que el último capítulo es un capítulo dedicado al compost, ¿no? Y cómo hacer compost es una práctica cosmo-ontológica, ¿no? Dice él, ¿no? Como que forma mundos, ¿no? Hacer compost, porque para hacer compost tenés que saber
qué les gusta a las lombrices, a qué temperatura, dónde ponerlas, ¿no? Como hay una cuestión de diplomacia más allá de lo humano, en donde tenés que entablar relaciones por fuera de tu pequeña esfera y también generar una relación de etiqueta con lo que no consumís, alimentos, y cómo eso se transforma y cómo se vuelve tierra. Entonces es como pequeñas, grandes prácticas, como decís vos, Mariana, de encontrarnos otra vez en ciclos que nos devuelven a este mundo más vital, ¿no? Bueno, y creo que había algo más, pero bueno, yo creo que ya no vamos a yo creo que ya estamos, ¿no? No sé si alguien quiere compartir algo más, algo así urgente que venga. Bueno, entonces, muchas gracias. Ha sido un gran placer, honor generar este espacio. Y esperemos que les haya sido pues no sé, por lo menos que hayan pasado bien este tiempo. Eh, y ojalá sigamos conectados, conectadas, ¿no, Mariana? Como que creo que las búsquedas van por caminos así muy cercanos y sería muy lindo poder contar también con tu apoyo para este programa y proceso que venimos llevando a cabo acá. Y bueno, siempre vas a estar súper bienvenida a este espacio de aprendizaje, de conocimiento, de reflexión, de compartir, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Si querés dar unas palabras finales. No, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de haber estado acá con ustedes, pues desde que él nos compartió la propuesta, pues cuando lo hicieron a comienzos del año yo tenía muchas ganas de participar, pero justo en ese momento se me cruzaba con otra cosa, así que eso me quedó así como un gran pendiente y me encanta que nos hayamos podido encontrar hoy a conversar. Y también espero que sea la primera de muchas conversaciones. Me encanta. Muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por a quienes estuvieron ahí de manera silenciosa y atenta también, aunque no hayan participado de manera más activa. Gracias ahí por la paciencia y por acompañarnos. Y eso, nada, me voy con el corazón muy contento, o sea, de haber estado acá con ustedes este rato. Muchas gracias. Bueno, y si quieren recibir, o sea, vamos a después compartir el link para la conversación. Si quieren recibir el link y quieren compartirlo, porfa escríbanos un mail. Allá arriba les decía que escríbanos a ecologías.espirituales.sur@gmail.com. Y también les mandamos el link de las otras conversaciones por si quieren darles una chusmeada, como dicen por acá. Así que bueno, un abrazo grande, gracias a todos y hasta la próxima. Chao, gracias. Chao. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Mm. Chao, Pau. Gracias. Hablamos seguro. Un abrazo. Bueno, Edel, gracias. Qué bueno que te conectaste un Ah, ratico. sí, llegué. Ahí, salí, fui al baño, me volví y me metí a otro Zoom, a otro universo. Y justo llegué en la parte que Mariana decía lo de ir en el colectivo, que todo va pasando, y yo, ¿qué estará flasheando mi cuerpo ahora? Que vengo de una reunión con 50 personas en un universo y ahora me meto en otra con otras 50 personas. Fue como, ¡wow! Nada, muy bello, muy bello. Muy lindo. Bueno, ¿Cómo estás buenísimo. vos? ¿Cómo te quedás? Bien. Bueno, igual si no, después me contás. No, re bien, me encantó. Estuvo
No, fluyó un montón, fluyó muy bien. Em, Me vine para acá, para Bolsón, viste, porque dije, no, no, no. Como que siempre que vos estás, yo digo, buenísimo, me quedo y si Claro, algo, haces un relajo. sí, pero hoy que me dijiste que de pronto te conectabas una hora después, yo no, me voy para Bolsón, así que estoy acá en Bolsón. Y ahora me voy a otro universo, hoy hay temazcal, así que ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Wow! me voy Increíble. al universo temazcal, así que bueno. Pero re bien. ¿Terminaste bien tu curso de meditación? Sí, 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 muy bello. Qué Continúa el año bueno. que viene, pero bueno, era el cierre de este año No, y tenías que estar. sí, aparte ya no, me había enfermado la otra vez y no había podido, o sea, no me sentí bien para conectarme, entonces era la sensación, viste, de estar como No, total, cerrándolo medio raro y dije, total, no, no. total. Así que, sí. Así que Bueno, bueno, che, me alegra haber nos, llegado. Sí. sí, nos vemos, hablamos prontito. Después escucho tus Sí. mensajes, que ayer estuve Ah, así pero como a mil. no, ni te preocupes porque igual eso después cualquier cosa lo podemos retomar. Aparte fue como la seguidilla de todo el proceso. Yo soy medio a veces hipersensible, hiperdramática o melodramática, entonces obviátelos, porque fue todo un tema hacerme cargo de que en realidad quería terminar con lo otro y entonces es todo el viaje de hasta decir, no, posta amigo, necesito entrar una hora más tarde. Me hago todo un drama, me hago todo un drama. Que si te lo quieres ahorrar, te haces un favor, te digo. En No, serio. no, me parece súper interesante el drama. O sea, un día que esté Ay, aburrido sí, lo voy a escuchar. claro. Cuando hagas así decís, oh, mirá todas las vueltas que... después igual hay unas cositas que está bueno como para que los charlemos luego, pero eso, no hay ningún apuro. No te Dale. sientas apurado en lo más mínimo para escuchar. Bueno, Dale, bueno, amigo. re lindo lo que compartiste ahí del bosque, me encantó. Oh, y es que sí, me agarra una Mm, cosita, porque Vini y va y se hace súper bien. mm. Y yo estoy en proceso de, por un lado, amigarme con que me siento así, y bueno, es toda una vida de venir como con eso machacado, y que otras formas tengo yo también más cercanas, porque a veces me pongo como exigente, como que no, voy a ir, y Claro, la paso mal. No la claro. paso bien, no es que estoy disfrutando No, de y estar que sola en el medio del... es real, Claro, y también hay una es cuota que de es realidad. real, que es real, Eh, ¿no? entonces, bueno, es como ahí encontrar Mm, otros caminos donde yo me sienta segura para poder abrirme, porque se trata también de claro, eso, de que ir al claro. encuentro de... Entonces, nada, ahí revisándolo. Sí. Bueno, amigo, Bueno, hermana. que pases una hermosa Vámonos al tarde. mundo vivo, volvamos al mundo Sí, vivo. por favor. Sí, sí. Un beso. Besitos a Chao, Yahade también chao. cuando la veas. Dale, Adiós. chao, chao.